Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con la columna de Jaime Saavedra hablando de la educación dentro de las prisiones. Vamos a estar con Ricardo Galarza analizando el triunfo de Javier Milei en las PASO de Argentina. Y vamos a estar con el doctor Leonel Brioso haciendo una evaluación de estos 10 años que se lleva de aprobada la ley que legalizó el aborto. Por ahora, en este primer bloque estamos con Alejandro Ferreiro. Ale, ¿Cómo andás? ¿todo ¿Cómo te va? bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que afecta a millones y millones de jóvenes en todo el mundo. 1.000 millones calcula la Organización Mundial de la Salud. En 1958 se inventaron los auriculares para uso personal. Pudimos empezar a escuchar música a nivel individual, incluso caminando poco tiempo después. Desde entonces la tecnología avanzó muchísimo, mejoraron los auriculares y también nos expusimos más al uso de ellos. Fíjate nomás en la pandemia cómo se incorporó los auriculares para trabajar incluso. El mal uso, el uso indiscriminado, el exceso de ruido en los oídos y algunos tipos de auriculares que, por ejemplo, tapan el conducto y otras particularidades de este uso, hace que la juventud mundial esté cada vez perdiendo la audición de manera más pronta. Se calculaba antes que alrededor de los 60 años había un oído estresado y hoy en día los guarismos alcanzan a gente que ya tiene 40 años. Así que esto puede ser, ya lo es para algunos expertos, una crisis en salud que se va a ir extendiendo en el mundo. Además, ¿Qué pasará en Uruguay? Ese como es el toda la tema. tecnología está al alcance de todo el mundo, digamos, Sí, básicamente. y además vos antes tenías un volumen que si llegabas hasta el tope representaba una cierta cantidad de decibeles, pero ahora ha mejorado muchísimo el reproductor personal, entonces los volúmenes son altísimos. Se calcula que ya si pasás el 60% de lo que te brinda un aparato actual, estás exponiéndote a unos decibeles que te terminan lesionando sin duda el oído y por lo tanto la audición. Vamos a hacer un contacto vía Zoom con Juan Andrés Soto, otorrinolaringólogo. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto y les agradezco la oportunidad de dar difusión a este tema que es tremendo, de tremendo impacto en la salud. ¿Por qué? ¿Por qué es de tremendo impacto en la salud? Porque, por ejemplo, en España, donde se han llevado estadísticas, la disminución de la audición es la tercera causa de enfermedades prevalentes en la población. Están los problemas de hipertensión arterial, están los problemas derivados de las artropatías y en tercer término se ocupa la hipoacusia. La hipoacusia es el grado de disminución que puede ser leve, moderado o severo, pero eh, una, es algo que se va a ir incrementando con los años. ¿Y por qué se va a ir incrementando con los años? Porque estamos viviendo más. La población está viviendo más. En los países desarrollados, un niño que nace hoy se estima que va a vivir aproximadamente 100 años. Y tenemos el problema que las células del oído no se multiplican. Nacemos con el número de células que vamos a tener toda la vida. Y esas células hay que cuidarlas mucho porque si las agredimos y se van perdiendo, son zonas del oído que van a quedar sordas, sin respuesta, y sumado a la longevidad que vamos a tener con respecto a lo actual, nos exponemos a poblaciones con altos porcentajes de sordera. Doctor, se habla en muchos informes en países desarrollados de cómo los auxiliares auditivos, lo que generalmente usan las personas mayores, que en su mayoría son las que usan estos aparatos para ayudarlos a oír bien, empezaron a extenderse cada vez en generaciones más jóvenes. De hecho, hay empresas que aprovechando esto hacen un tipo de auxiliares que estarían más a la moda, por así decirlo, ser más atractivos y no ser tan condicionantes y que se vean tanto. Pero esto está relacionado también con el uso y la exposición frente a los ruidos, el uso de auriculares de manera excesiva, el acercarse a eventos ruidosos en los conciertos, al estar escuchando música caminando por la calle, donde una ciudad, una capital tiene un grado de volumen ya tan alto que nos hace subir más aún los auriculares. ¿Eso es así? ¿Son los auriculares uno de los factores que han modificado esta realidad?
Bueno, vayamos por partes. Lo primero que decías es verdad, los audífonos, por suerte, cada vez son mejores, cada vez filtran más los sonidos, cada vez nos dan mayor ganancia, cada vez son más estéticos, las baterías duran más, pero eso va de la mano con una necesidad de la población. No es que se desarrollen solo por motivos estéticos. La sordera es algo de prevalencia en aumento y el trauma acústico, a lo que vos te refieres, el trauma acústico es una de las principales causas de sordera progresiva. ¿Y cuándo hablamos de trauma acústico? Hablamos cuando estamos expuestos a sonidos por arriba de 85 decibeles. ¿Y 85 decibeles es mucho? No, no es tanto 85 decibeles. Una conversación normal, estamos en torno a 45, 60 decibeles. Un sonido de restaurante, con unas cuantas mesas ocupando, ya son 90 decibeles. Fiestas, boliches, 100, 110 decibeles fácilmente. La turbina de un avión, 120 decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la onda sonora que entra bruscamente en el oído provoca que la membrana timpánica se mueva bruscamente y eso activa y moviliza los huesecillos del oído medio. Los huesecillos del oído medio provocan una fuerte vibración sobre las estructuras del oído interno donde tenemos las células encargadas de captar la audición y transformar la energía mecánica en sonido. Si ese sonido que le llega en forma brusca al oído, eso determina que las células del oído interno se traumaticen, se lesionen, y dependiendo del grado de brusquedad, ese traumatismo puede ser algo pasajero, pero también puede ser algo definitivo. Y si es repetido en el tiempo, lleva a sorderas muy importantes en gente joven. Doctor, para aclarar un poco... Sonidos de todos los días. No, no, perdóneme, siga. No, por ejemplo, sonidos de todos los días, ¿no? El tránsito, avenidas congestionadas, ni que hablar las motitos, esas motos de poca cilindrada o mucha cilindrada, pero con mucho ruido y que los ocupantes llevan horas. Es un daño gigante que le generan al oído. Sobre todo hay que tener presente que las células del oído no se van a multiplicar, no es como otras partes del cuerpo, que donde hay una replicación. Nosotros nos lastimamos la piel y esa piel va a cicatrizar. En el oído, lamentablemente eso no sucede. Las áreas que se van perdiendo del oído quedan perdidas. Le quería preguntar, el uso de auriculares, usted mismo está usando auriculares en este momento, ¿es un problema per se o tiene que ver con el tiempo en el que se usan, es decir, la extensión de tiempo, con el volumen en el que se usa, El tipo de auriculares también. el tipo de auriculares? Tiene que ver con la intensidad y el tiempo. Por ahí surgen algunos reportes que los inalámbricos generan más sordera que los que tienen cablecito, pero no hay trabajos científicos pesados que lo avalen. Así como en la época del COVID se largaban muchas cosas, bueno, están surgiendo reportes hoy por hoy con los auriculares inalámbricos, pero todavía no hay ciencia cierta. Lo que sí es seguro que estos auriculares que van adentro del conducto auditivo son más perjudiciales que Los de los casco. auriculares de diadema. Doctor, hay gente que hace deporte con estos auriculares. O sea que también está sudando y están los orificios tapados durante mucho tiempo. Hay gente que duerme con auriculares, entra en el sueño escuchando música y sigue con los auriculares. ¿Eso tiene problemas añadidos? Genera problemas, sobre todo la intensidad y el tiempo. La intensidad y el tiempo, claro que generan. La base por lo cual se sospecha que los auriculares que van dentro del conducto son más perjudiciales es porque cuando la membrana timpánica al conducto auditivo interno y a la membrana timpánica le entra la onda sonora, la membrana timpánica tiene una impedancia, en cierta forma refleja esa onda acústica que entró en el conducto, y si uno tiene ocluido el conducto es peor.
pero el daño no se genera por esto de estar 5 o 10 minutos o media hora a volúmenes adecuados y en una conversación donde no hay ruidos y hay una melodía. El problema son los volúmenes altos y mantenidos en el tiempo. Una pregunta más. ¿Usted considera que en Uruguay esto, por lo que ha dicho, también está en el día a día, lo está viendo? ¿Tendría que haber algún tipo de medidas a nivel quizás de las autoridades para prevenir que esto aumente y que traiga una carga para el sistema de la salud? Sí, estaría fabuloso, claro que debería. Ya de por sí, como ustedes lo mencionaron al principio, lo mismo los fabricantes de teléfonos no se ponen de acuerdo. Siempre hay una legislación, hay una voluntad de que los teléfonos den hasta cierto volumen para evitar los daños a los oídos. Pero lo cierto es que no hay un consenso, entonces una fábrica no lo hace, quedan ventajas frente a las otras, quedan ventaja entre comillas, ¿no? Porque el usuario busca volúmenes más altos. Pero hay que grabar en la conciencia de la gente. A nadie se le ocurre mirar el sol directo, sin una protección ocular adecuada. Bueno, escuchar música fuerte, estar expuesto a sonidos fuertes, genera un daño en el oído severo, severo. Y cuanto más intenso el sonido, peor. Es una consulta para nosotros de casi todos los días, gente joven, que concurre con problemas de zumbidos o de baja audición y donde el factor principal es el trauma acústico. Cuando habla de zumbidos, habla de tinnitus. Sí, son equivalentes, zumbidos, tinnitus, acúfenos. Sí. Los datos que figuran, si uno investiga un poco, es que uno debería escuchar a un 60% de lo que le brinda un aparato del volumen, no más de un 60%, y se habla de, a lo sumo, 60 minutos de audífonos por día. Yo creo que la mayoría de la gente que escucha en el ómnibus por la calle supera ampliamente esa hora de escucha. ¿Es así eso? El porcentaje del aparato es variable, porque como hablábamos recién, hay aparatos que dan más y hay aparatos que dan menos volumen. Lo que es importante es no superar los 85 decibeles. Hay algunas aplicaciones que miden a cuánto volumen está escuchando uno. Yo en mi teléfono de todos los días tengo una aplicación gratis que me mide a qué intensidad de decibeles estoy expuesto. Entonces, voy a una fiesta, no a un boliche, porque ya pasó mi etapa de boliches, pero voy a una fiesta común y hay un parlante cerca y pongo la aplicación y me fijo. Está por arriba de 85, 90 decibeles, me aparto, claro que me aparto. No es lo mismo estar eh, cerca de una fuente sonora de 90 decibeles o estar alejado. Tenemos que concientizarnos del enorme daño que le genera a los oídos el trauma acústico y eh, que es irreversible. Ese es el problema. Discúlpeme una precisión. Escuchar a buen sonido, pero tener las orejas tapadas durante varias horas en el día, ¿no sería el problema? Los trabajos no apuntan a que ese sea el principal problema. El problema es la Volumen. intensidad y la frecuencia. Y bueno, sí, la frecuencia en cierto grado, si vos estás muchas horas con los auriculares puestos, también es malo. Bien. Correcto lo que decís. Sí, sí, también teniendo en cuenta que si uno escucha por la calle, el sonido ambiental lo obliga a subir el volumen, ¿no? Y en una esquina de Montevideo, posiblemente, en una esquina del centro, posiblemente estemos por arriba de los 80 decibeles seguros. Claramente. Hay mapa sonoro de la ciudad de Montevideo, donde prácticamente todas las avenidas importantes, ninguna es saludable para nuestros oídos. Bueno, doctor, le quedamos muy agradecidos por el contacto, ¿eh? Me parece fenómeno que se hayan preocupado por este tema y bueno, lo que es muy difícil es llegarle a la gente joven y la concientización. Bueno, esperemos llegarle a algunos por lo menos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, Gracias. un gusto. Hasta luego. Un gusto. Yo he ido, sé, salgo poco, pero cuando me ha tocado estar en algún lado cerca del parlante, se me hace intolerable. A mí Sabés se me hace que yo intolerable. tengo también para medir los decibeles y eh, confieso que me he comprado tapones que a veces también usan los bateristas o la gente que ensaya en salas, porque hay músicos muy conocidos que han perdido Perdí el oído. el oído, ¿no? Todos los que ya pasan los 60 años, todos están complicados. Y no son tan caros, y lo que hacen es
te permite escuchar todo perfectamente, pero, por ejemplo, los que yo tengo bajan más o menos 23 decibeles, o sea que si estoy en un lugar que hay 100, sé que estoy bien. ¿Son tapones? Sí, son unos taponcitos que te lo pones, te lo sacás, de hecho, vienen con un envase que te lo colgás del bolsillo o del cinturón. Tapones que lo que te hacen es, no te impiden escuchar mejor, te equilibran todo, no perdés sonidos, no perdés graves ni agudos, ni se desequilibran las relaciones entre ellos, pero le quita intensidad, es como si bajara el volumen de la sala, digamos. Así que cuando voy a un lugar que voy seguido, me lo llevo. Gracias, Ale. A vos. Tanda y ya volvemos. Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.